Todos estamos todavía muy pocos. Me comentaba hace ratito que me habló por teléfono como el compañero Lenin con respecto a algunas dudas que tenía sobre los trabajos, que con mucho gusto los vamos a volver a comentar. Y me decía que ya, pues prácticamente los que son parte de la administración estatal, pues ya se están despidiendo, ¿no? Entiendo que hay organismos autónomos y algunos que no van a ser motivo de, por lo menos pronto, de cambio de administración. Entonces, pues también entiendo que eso significa que pues, a veces la atención y la responsabilidad está en otro lado. Pero bueno, le agradezco mucho, ya casi ya me sé los nombres de todos los que han entrado, prácticamente son los mismos los que nos hemos estado viendo toda esta semana, y la verdad pues los felicito mucho, ¿no? Los felicito porque pues independientemente del momento, de la etapa que están viviendo, pues han decidido continuar. Por eso los quise estimular con esta idea de que no sea exactamente tal como está la actividad en la plataforma, eh, sino que ustedes mismos hagan su actividad, es decir, a través de las preguntas detonantes que ustedes mismos se pregunten y se contesten y que las reúnan, las recopilen y me las hagan llegar el lunes vía la plataforma o martes en la mañana, porque ya nos dijo la doctora que todavía va a estar abierto, creo que está el 30, 31, ya me olvidó. Ahorita nos va a decir la doctora. Y algo que me decía Lenin, que yo creo que es muy importante, que la respuesta más que un copy-paste de los temas o del material que se les ha dado, pues es una reflexión, que al final era lo que habíamos nosotros iniciado, ¿no? Darles a conocer los conceptos para que los aprendieran, se pudieran articular, pero lo más importante, que les sirvan a ustedes como reflexión, independientemente si continúan en los lugares donde están, independientemente si son ascendidos o tienen la oportunidad de continuar. Yo creo que lo más importante es en cualquier otro tema en donde ustedes decidan seguirse superando, capacitándose, conociendo, pues es la reflexión de la importancia del tema y la aplicación en la vida práctica, en la vida profesional de cada uno. Yo creo que nosotros como facilitadores, como moderadores, instructores, como nos quieran llamar, pues yo creo que con eso nos podemos dar por satisfechos, ¿no? Más allá del hecho de que se aprenda o no se aprenda el contenido de todas las sesiones, el poder reflexionar sobre la importancia, interesarse y continuar profundizando, yo creo que es algo en lo que nosotros debemos trabajar, o sea, los que nos dedicamos a este medio de capacitación a adultos, pues es el poder influir para decir, esto es útil para mí, porque cuando es útil se vuelve valioso, cuando es valioso, pues entonces es parte de lo que debe ser el crecimiento profesional, lo cual es indispensable para cualquier persona en estos tiempos. No importa la edad, no importa el rango jerárquico que tengamos, siempre hay que seguirse preparando. En lo personal, yo entiendo que a veces pues hasta desde un diplomado, más una maestría, a veces con el conflicto de horarios con los trabajos y la carga de trabajo, ¿no? Yo también lo sufro, aunque es por vía también remota, una maestría que estoy tomando, a veces me hace pesado los trabajos junto con el trabajo, ¿no? Y que hay que priorizar. Afortunadamente, mi última materia bueno, no la suerte, ¿verdad? Sino que tuve un buen resultado, pude exentar y me disculpé con la maestra de que no iba a ser la última, este, el último trabajo porque ya tenía el 10, porque yo tenía un compromiso con la administración de Quintana Roo de preparar un diplomado y por eso ya me dediqué al 100% la semana pasada a prepararlo. Entonces, como les decía al principio, la educación o la forma de enseñar más bien, pues en estos tiempos se divide en dos modalidades. La que se hace a los menores, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, y la que se hace a los adultos. Cuando se hace a los niños, a los adolescentes, se les llama pedagogía, toda la metodología para poderles enseñar. Y a ustedes, pues es a través de la andrología, ¿no? Nosotros como instructores ya para temas especializados, utilizamos la andrología. ¿Y cuál es el fundamento más importante de la andrología? Pues hacer que el concepto que se trate de enseñar coincida
y sea de interés para ustedes con su vida práctica, con su vida profesional, con su vida laboral. Ese es el éxito que puede tener un capacitador, porque si yo les hablo de teorías como si estuvieran en la universidad, pues se van a aburrir y a los 10 minutos cierran sus oídas, están pensando en el trabajo pendiente. Pero si yo les digo que hoy van a ver cosas muy importantes que les van a servir en su vida profesional, pues yo creo que sí van a abrir los oídos, ¿verdad? Y me ha gustado mucho las participaciones. Digo, realmente, sí, la modalidad primero remota es complicada, el tiempo es limitado, y si no, pues podríamos tener muy buenas discusiones y debates sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de equidad de género, de perspectiva de género, de la construcción de políticas públicas, de la necesidad que los que toman las decisiones sepan y estén enterados perfectamente cómo se elabora, cómo se diseña una verdadera política pública, ¿no? Identificar cuáles son los problemas públicos, identificar cómo pasan de la agenda pública a la agenda política y de ahí a la gubernamental. Y una cosa muy importante, esto es indispensable que se sepa porque quien maneja la agenda tiene el poder. Y quien tiene el poder maneja la política. Y a lo mejor por eso lo que decía su compañero el otro día, su compañero que está en acceso a la información, en transparencia, bueno, ¿y cómo lo hacemos para que entonces, si ya existen los mecanismos, lo tomen en cuenta, ¿no? Ese es el gran quid en que nos enfrentamos ahora, en estos tiempos. Ya están las herramientas. Ahora falta quien tome las decisiones, quiera utilizarlas, ¿no? Dejen el melate, dejen de actuar de forma intuitiva y utilicen todos los mecanismos, herramientas, pues todas las figuras que existen y que la ley nos está dotando, porque también existe un marco legal para hacerlo, que nos permita tomar las mejores decisiones, porque siempre van a ser beneficio de la ciudadanía. Ahorita en la mañana que estaba preparando mi siguiente diplomado, que ahora va a ser en el estado de Nayarit, estaba viendo un video y precisamente habla de algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre un programa de gobierno y una política pública? Tal vez es algo que lo dijimos implícitamente y no fuimos muy claros, ¿no? Pero yo creo que ese debe ser algo que se deben llevar ustedes como para su formación profesional. Cuando les pregunten, ya vimos que la política pública, pues es un cauce de acción de la administración pública que trata de resolver un problema específico de carácter público de la manera más eficiente, más eficaz dentro de un marco de legalidad y tomando en cuenta a la ciudadanía. Para mí esa es la respuesta, si me preguntan qué es una política pública, la más concreta y la más fácil de poder asimilar. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre un programa de gobierno y una política pública? Y decía este autor, el que estaba exponiendo en el video, pues la política pública nace de la sociedad civil, mientras que el programa de gobierno nace del gobierno. Se encuentran en el camino en donde ambos son instrumentos para resolver y responder y cumplir la obligación del gobernante, que es atender a la ciudadanía dando respuesta a sus necesidades. Solamente que uno lo identifica la sociedad civil y el otro lo identifica pues el gobierno a través de sus mecanismos que tiene, ¿no? A través de censos, a través de entrevistas, a través del trabajo de los operadores de campo, etcétera, etcétera. Entonces sí es muy importante esa diferencia porque al final y al principio, pues si está la ciudadanía, si está la sociedad civil, pues al final también tienen que estar como parte de la solución del problema. Es donde convocamos a las OSCs, donde convocamos a los empresarios, a todos los grupos representativos que se sumen a ese esfuerzo gubernamental para darle a ese cauce de acción, como decimos, la solución del problema, pero de una manera coparticipativa, no nada más dejándole todo el problema al gobierno, como muchas veces pasa, ¿no? Una verdadera democracia es donde el ciudadano participa no solamente el día de la elección, porque muchos piensan que la democracia empieza y termina el día de la elección. Yo ya voté y ya cumplí. No, esa es la democracia representativa, pero una democracia efectiva es la que el ciudadano realiza todos los días del año. Ciudadano, la ciudadana, todos los que tenemos derechos y obligaciones participamos. ¿Cómo? Expresando nuestra opinión,
participando, aquel que va a un informe de gobierno, aquel que da en el buzón de quejas y de que tienen las oficinas de gobierno, o sea, el que participa en un programa. Se dice que la participación ciudadana tiene diferentes niveles, ¿no? Que va desde aquel que comenta, aquel que expresa su opinión, hasta el que se inmiscuye en una política pública. Entonces sí les recomiendo estudiar en qué consiste esa democracia para que ustedes la tomen y la hagan parte. Y una de las formas más modernas de poder manifestar una sociedad democrática y demócrata es a través de las políticas públicas. Entonces, bueno, haciendo un breve resumen, ese es el primer gran instrumento, la primera gran herramienta que se tiene para hacer gobiernos nuevos, innovadores, eficaces, eficientes, transparentes, legales, etcétera, etcétera. Todos los adjetivos bonitos que puede tener un gobierno parten de que puedan entender cómo funcionan estas herramientas, de qué es la ciencia política y la ciencia que estudia las políticas públicas. Segundo lugar, hablamos de algo muy importante, la diferencia y al mismo tiempo la conjunción de, de sexo y género. Y vimos que el género es una construcción social que muchas veces impone roles, impone estereotipos que no son benéficos porque llevan a que prevalezca un sexo o un género sobre el otro. Y los roles preestablecidos no son benéficos porque muchas veces significan separación y van causando una brecha. Por lo tanto, una brecha social en lo económico, en lo político, en lo democrático, etcétera, etcétera. Entonces, esa brecha siempre y la mayoría de las veces es en perjuicio de las mujeres. Por eso es la necesidad de que existan no solamente políticas públicas con perspectiva de género, sino también presupuestos públicos con perspectiva de género. Porque el presupuesto público con perspectiva de género no empieza diciendo, este programa es para mujeres, el famoso etiquetado, que muchos de ustedes conocen. Se etiqueta este programa como para mujeres. Eso no es cierto. El presupuesto público es decir que el presupuesto se construye en su totalidad dirigido a atender los problemas, causa raíz de las diferencias entre hombres y mujeres y se puedan resolver. De nada sirve destinar 1 millón de pesos, por ejemplo, al cáncer, al estudio o a la atención o al tratamiento del cáncer de mama, si no se ve que hay causas psicosociales que pueden estar contribuyendo a que aumente esa enfermedad. O sea que la enfermedad al final será una manifestación de estrés, de problemas, de violencia, etcétera, etcétera, que existen en el hogar. Entonces, no va a ser suficiente ese 1 millón de pesos si se necesitan 99 millones más para resolver los problemas que traen por consecuencia el aumento de esto. Entonces, el presupuesto con enfoque de género también va a ser resultado de conocer las políticas públicas y de algo que vamos a ver ahorita, que muchos de ustedes están familiarizados y me parece que ya lo vieron con la maestra Aguirre en un módulo anterior, porque por ahí vi en una de sus presentaciones, que es el ciclo presupuestario. Nosotros vimos el ciclo de las políticas públicas. Y es hermoso, ¿eh? El ciclo de las políticas públicas, porque es lo ideal, es lo bonito, es como hacer la receta de un pastel, mientras que el ciclo presupuestario, pues es lo rudo, ¿no? Es como el día a día, o sea, estirar el recurso y además comprobarlo y además hacerlo transparente. O sea, ahorita lo vamos a ver. Entonces, como yo les decía, pues bueno, empezamos viendo conceptos, que es lo importante, desagregar este módulo en conceptos para que si ustedes se llevan de aquí 10 conceptos de la semana, que yo creo que son lo que vamos a ver en sus trabajos, en sus actividades que me van a presentar, si se llevan esos 10, 15, 20 conceptos, con eso me doy por satisfecho, ¿no? ¿Qué es política pública? ¿Qué es la agenda? ¿Cuál es el ciclo de las políticas públicas? ¿Qué es la perspectiva de género? Acuérdense, esa es la otra gran herramienta de la cual nos debemos apropiar, nos la debemos llevar y hacerla parte de nosotros. Y la perspectiva de género, ustedes imagínenselo como esto, como unas gafas para ver de diferente manera el mundo y entender que aunque ante la ley somos iguales en género, hay diferencias históricas, sociales, culturales,
físicas, psicológicas, biológicas, que hace diferentes a los géneros y muchas veces causa y contribuye a que se haga más grande esa brecha social, esa brecha histórica, esa brecha que ya se vuelve una deuda y un déficit de la sociedad en donde prevalece la figura del hombre en torno a lo que, como decíamos, la figura patriarcal, la figura androcéntrica, en donde la voz la tiene el hombre, el físico lo tiene el hombre, todo es alrededor del hombre. Acuérdense ustedes, estaba viendo en una, ¿cómo se llama? Efeméride, que hoy se cumple, es un aniversario de la Declaración del Hombre y los Derechos Universales. Del hombre. Entonces significa que las mujeres no tenían derechos, ¿verdad? No, significa que el hombre abarcaba al género humano. Muchas veces todavía, ¿se acuerdan ustedes? En la primera secundaria se decía la historia del hombre. Ahora debemos decir la historia de la humanidad, porque también sería cursi decir la historia del hombre y la mujer, ¿no? Estamos hablando de la historia de la humanidad, pero esa prevalencia del género masculino ha sido la causante a lo largo de los años, como lo hemos visto, de de esta brecha social cultural, en donde debe estar en equilibrio en un plano de equidad. Y la equidad significa hacer desiguales a los iguales, no en materia de derechos, pero sí en los otros factores que nos da a conocer la perspectiva de género. Entonces, a veces es necesario impulsarlo a través de lo que se llaman acciones afirmativas, como la ley que obliga a los partidos a presentar 50 y 50 mujeres y hombres. Si no se hubiera hecho esa ley, sería mucho más difícil alcanzar la igualdad sustantiva, porque todo se hubiera quedado en discurso, ¿no? Yo me acuerdo, yo trabajaba en algún partido político, no les digo cuál, porque ya está da pena decir cuál, hace más de 20 años, aquí en el estado de Puebla, cuando salió la primera ley afirmativa a favor de las mujeres y su participación en la política, en donde obligaba que a las planillas, a presidencias municipales, a cabildos, a ayuntamientos, el 25% tenían que ser mujeres, el 25%. Y a mí me tocó, yo era delegado del partido electoral en una zona de la Sierra Norte del estado de Puebla, que es donde tienen mayor presencia indígena. Si supieran qué trabajo costó encontrar ese 25%, estábamos hablando, perdón, de 8 cargos, el 25% eran dos, ni siquiera hablábamos de propietario y suplente, nada más hablábamos de dos integrantes. Entonces, encontrar dos mujeres que quisieran, que pudieran, que los maridos les dieran permiso ser candidatas era muy difícil. Entonces, la solución que nos dieron en el partido decía, es muy fácil, ve y dile al esposo que ponga a su esposa de propietaria y a él de suplente, y luego que renuncie o pida licencia a la esposa, mejor dicho, y sube él. Y con eso fue el santo remedio donde se llenaron los cabildos de dos mujeres que al poco tiempo el marido era el que cobraba o el que iba a sesiones, a veces se les olvidaba que tenía que pedir licencia y tomar protesta, o sea, no, no, y estoy hablando de apenas hace 20 años, ya estoy hablando del siglo XXI, ¿no? Entonces, todas esas acciones afirmativas tienen que ir acompañadas con acciones muy concretas a manera reglamentaria, ¿no? Porque a nivel constitucional se ve muy bonito. Si ustedes leen el artículo cuarto constitucional, está lleno de derechos sociales, ¿no? Que ahora los conocemos como derechos humanos de segunda generación, derecho al agua, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, etcétera, etcétera. Pero si no van acompañados de leyes reglamentarias, se queda en lo utópico de lo hermoso que es nuestra Constitución. Si no baja a leyes secundarias, a reglamentos, etcétera, etcétera, no se pueden llegar a cumplir. Y por eso es muy importante la perspectiva de género aplicado a la política pública, porque si es la manifestación específica y práctica de esa voluntad de querer cerrar brechas. Así como en los programas de gobierno, es necesario que también se refleje en un programa, perdón, en un presupuesto público con perspectiva de género, porque esa es la seña, el indicador de que efectivamente ese gobierno estatal, federal o municipal está comprometido con esta lucha igualitaria. Por eso es importante que ustedes conozcan estos conceptos. Como siempre, ya me alargué en la introducción, yo esperando que lleguen, pero cada vez somos menos. Entonces vamos a iniciar.
Les voy a compartir mi presentación y como siempre, pues la vamos comentando. El tema de hoy es auditoría de presupuestos enfocados al género. Vamos a ver por qué es importante esta materia. Yo, la verdad, no. ¿Sí se ve? ¿Me pueden decir si se ve? Sí se ve, maestro, sí se ve. Se ve Bueno, bien. entonces, la verdad, yo no soy experto en auditoría. Fíjese qué curioso, por eso mis respetos para los auditores, los que trabajan en la auditoría superior, porque un auditor sí puede hacer evaluaciones de desempeño, o sea, de diferentes tipos, como vamos a ver ahorita, pero un evaluador no puede hacer auditorías, ¿no? Porque la auditoría pues es más amplia, la auditoría tiene alcances de mayor trascendencia, como dicen, son los dientes que tienen los órganos fiscalizadores para poder corregir el rumbo desde el punto de vista financiero, de diseño también, porque también las hay, pero en cambio el evaluador solamente sugiere a través de los aspectos susceptibles de mejora. La auditoría puede sugerir a través de las observaciones de las recomendaciones, pero a través de las observaciones pues, se pueden convertir en de tipo legal, incluso hasta penal, ¿verdad? Por eso dan mucho miedo la auditoría, los que trabajan en la auditoría superior del Estado y más en la federal, ¿verdad? No es cierto, es broma. Bueno, yo quise empezar precisamente busqué tratar de ver cuál es la diferencia entre una auditoría y una evaluación. Y encontré que si ustedes se las pongo a su consideración, y si alguien, sobre todo las compañeras con las que hemos interactuado, que trabajan en la auditoría, me pueden decir si están de acuerdo o agregarían algo más. Nos dice que la auditoría se centra principalmente en el cumplimiento de las normas y reglamentos de la organización y la gestión de riesgos, mientras que la evaluación se centra en los resultados de desarrollo y la mejora de la comprensión de lo que funciona o lo que no funciona, así como el por qué y el cómo. Y fíjense que sí me ha tocado cuando, por ejemplo, he hecho evaluaciones que marca el Coneval y Hacienda para la aplicación del ramo 33 en el Fondo 3, FICM, en los municipios. Cuando hacemos la evaluación, por ejemplo, en la Dirección de Obra Pública, se ponen bien nerviosos, sienten como si fuera una auditoría. Yo les digo, no, 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 es diferente, porque la evaluación es para ti. Tú, como ayuntamiento, mandas a hacer la evaluación para ver si estás aplicando bien los recursos, si estás cumpliendo bien la normativa, si se están realizando las obras como tú estás diciendo, para que tú, director de obra pública, tú, presidente municipal o regidor de obra pública, sepas los resultados, cómo se están desarrollando y la mejor comprensión de lo que funciona o lo que no funciona, así como el por qué y el cómo. Entonces yo voy a emitir un documento como resultado de la evaluación que te va a decir a ti, que te voy a recomendar qué debes hacer para que el próximo año apliques mejor los recursos, cumplas mejor la normativa y se hagan de manera más eficiente las obras. Pero para ti, porque tú le estás pagando. En cambio, la auditoría, aunque también puede ser practicada por el mismo órgano interno de control o la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado o la Contraloría Municipal, normalmente lo manda un ente diferente para auditar si estás cumpliendo con las normas y reglamentos de la organización y la gestión de riesgos. Aquí viene ya implícito. La gestión de riesgos quiere decir que si estás cumpliendo con los procedimientos y los procesos en el cobro del predial, en el expedir licencias de funcionamiento, en la aplicación de la nómina, etcétera, etcétera. Todo eso son los riesgos que abarca una auditoría y las normas y reglamentos. Porque a ti te dicen, a ver, tú gastaste 100 pesos en esto y la norma, llámese ley de adquisiciones, llámese reglamento interno, llévese manual, etcétera, etcétera, te dice que lo debiste haber gastado así. Que tú lo debiste haber comprobado de esta manera, entonces es observación. Y tienes un plazo de tantos días para explicarme a mi Auditoría Superior del Estado, Auditoría Superior de la Federación, órgano interno, por qué lo gastaste
de manera diferente a como te dice la norma o reglamento. Desastres. Ahí ya no es tan bonito como una evaluación. Por eso me gusta más ser evaluador. Porque entonces, si tú en 15 días o en 30 días que te emiten un pliego de observaciones de que aplicaste mal el recurso, no lo justificas documentalmente y legalmente, entonces esa observación se traslada a otro nivel que va desde el inicio de un procedimiento administrativo, porque lo aplicaste mal ante el órgano interno de control o ante la Secretaría de la Función Pública, hasta una denuncia penal. Por ejemplo, algo que es muy sabido y que antes no funcionaba, ¿no? Los presidentes reciben, las presidencias municipales reciben cada mes su ramo 33, tanto FICM como Fortamun. Y entonces viene etiquetado, es recurso que viene del presupuesto de egresos de la federación, llega a los estados y los estados tienen la obligación de depositarlo en los primeros días de cada mes, 12 veces, una por cada mes, en el caso del Fortamun, y 10 en el caso del FICM. Pero había veces, ahora espero que ya no, no sé, ahí los amigos nos dirán, amigos y amigas, pero muchos presidentes llegaba al final de mes y se les acababa su ramo 28. Y ustedes saben que el ramo 28 es discrecional, o sea, lo pueden ocupar para partidas como nómina, como gasto corriente, gasolina, etcétera, 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 ¿no? Prácticamente de ahí vive un ayuntamiento. Mientras que el Fortamun y el FICM, en el caso del FICM, está etiquetado exclusivamente para obras que combatan la pobreza. Pues a muchos presidentes se les hacía fácil tomar prestado de un fondo, o sea, del FICM, y pagar la nómina. Si al fin que en 5 días me llega mi ramo 28, me lo va a depositar también el gobierno del Estado. Lo tomaban y regresaban el dinero, se autoprestaban. Pues ahora, bueno, no ahora, ya desde hace varios años, eso va en contra de la norma, va en contra de la ley de responsabilidad hacendaria, va en contra del código, perdón, de la ley de coordinación fiscal, etcétera, etcétera. Y si te detecta la Auditoría Superior de la Federación, no sé, la del Estado, si detecta que lo hiciste al practicarte una auditoría, procede una denuncia penal en contra del presidente y su tesorero por haber realizado ese autopréstamo. Pero es que no me gasté nada. Sí, pero no lo hiciste conforme a la norma y entonces hay una sanción porque no lo cumpliste conforme a la norma. Si lo logras justificar, etcétera, etcétera, bueno, pero si no, se puede iniciar el procedimiento. La evaluación no trae esas consecuencias. La evaluación es algo que te puede, incluso yo se los he dicho a muchos presidentes o presidentas municipales, la evaluación te ayuda hasta a prevenir qué hiciste mal para evitar que te pueda ser sancionado en caso de que se te aplique una auditoría. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues a lo mejor los momentos no coinciden, pero para mí esa es una de las grandes diferencias. Por eso dicen que los auditores, con todo respeto, para los que son auditores, dicen que a veces son muy cuadrados, porque si la norma te dice que lo debiste haber hecho así, así lo debiste haber hecho. Y no es que este programa no lo hice así porque no encontré el beneficiario, pero se lo di al que estaba enfrente para que no se desperdiciara el recurso. Mal hecho, ¿sabes qué? Si diste un recurso para una persona que no estaba en el padrón, que se levantó con anterioridad, entonces puede ser sancionado porque aplicaste mal la norma. Eh, Algún tiempo cuando yo fui director de vivienda en el gobierno del estado, hace unos 10, 12 años, mi antecesor había tomado un recurso de FONAPO para aplicarlo en pisos y él había comprometido a hacer pisos de 30 metros, 30 metros cuadrados, ¿no? Tienes pisos, no me acuerdo, 1500 pisos. A la hora, muy bravo, a la hora de hacerlo, encontró que no todas las casas daban de 30 metros, ¿no? Que daban de 20, de 15. Entonces se le hizo muy fácil, pues si el vecino, si él tenía un cuarto de 15, pues darle al vecino otro de 15. Y de repente empezó a fraccionar esos cuartos de 30. Cuando en esa época todavía FONAPO era federal y estaba el PAN en el gobierno, o sea, este estado que era priista, a mí me dejan la bronca, y ahora yo tengo que justificar por qué se hizo de esa manera, ¿no? Conforme a la auditoría que se había practicado. Pues le buscábamos miles de formas, no. Obligación era del Estado devolver el recurso porque se aplicó mal.
Entonces ahí ya fue donde fui aprendiendo que la diferencia entre una auditoría y una evaluación. No sé si aquí alguien quiera comentar otra diferencia de forma o de fondo que puedan hallar entre la auditoría y la evaluación. Con toda confianza, quien quiera abrir su micrófono. Adelante, Wendy. Básicamente, en la auditoría sí te pueden sancionar, como usted nos comenta, o sea, pueden, lleva distintos procedimientos entre distintas instituciones. Por ejemplo, aquí tenemos a la SECRO y primero, durante una auditoría, pues, nos evalúan el recurso estatal o el de libre disposición, nos emiten resultados preliminares, te dan opción de la solventación. Si no es suficiente, se pasan a finales, tienes otra oportunidad y posteriormente ya te pasan a otra instancia, a investigación, y es donde ya empiezan los procedimientos de responsabilidad administrativa. Más también tenemos evaluaciones que eso sí son enfocadas a los resultados y te hacen únicamente recomendaciones. No es Exacto, tanto como como una sanción, como cuando una en la sanción. auditoría sí existen pues sanciones, inhabilitaciones, devolución del recurso. Todo tiene que ver con el origen de Sí, la auditoría. exactamente. Y eso está en todo el país. Ese sistema se ha unificado a través de las reformas en 2016. Recuerden ustedes que en el artículo 134 constitucional se establece la obligatoriedad que todo servidor público debe ser eficiente, eficaz, transparente en el gasto, en el mejor cumplimiento, etcétera, etcétera. Te ponen toda una serie que ese es el fundamento de cuando te inician cualquier tipo de procedimiento. Y el artículo 109 constitucional nos dice que cuando se hace una auditoría y de ahí se desprenden diferentes conductas, puede dar resultado a procedimientos autónomos. ¿Cuáles son esos procedimientos autónomos? Como bien dice su compañera, puede ser el inicio de un procedimiento de responsabilidades administrativas derivado de la ley general de responsabilidades administrativas, puede ser también un procedimiento resarcitorio que se tiene, el de el procedimiento de responsabilidades administrativas puede llevar a la sanción y a la multa y a la inhabilitación del funcionario que incumplió con la norma. El resarcitorio puede ser ante la Auditoría Superior del Estado o federal y tiene por objeto la devolución de ese mismo recurso. Ya llevamos dos. Un funcionario por la misma observación puede ser, y la misma conducta, puede ser inhabilitado, multado, obligado a que devuelva el dinero y el peor de todos, puede también iniciársele un procedimiento penal si la falta lo amerita. Entonces, por la misma conducta derivado de una auditoría, puede ser sujeto a todo este procedimiento. ¿Estoy mal o estoy bien, Wendy? No, sí, claro, está bien. De hecho, la ley de responsabilidades administrativas marca como faltas graves y faltas no graves, y ya ahí va quien lo determina. Por ejemplo, podría ser tu órgano interno de control o la autoría local, si es una falta no grave, y ya entra la Auditoría Superior de la Federación si es una falta grave, y es donde entra, si tienes que regresar el doble, el triple, aparte te inhabilitan un año, un mes, 3 días, o sea, todo depende de la falta. Exacto, porque así está dividido el catálogo de faltas entre no graves y graves. Las no graves pueden ser por los mismos órganos internos, pueden ser llevado a cabo el procedimiento. En el caso de las faltas graves, solamente se hace la investigación, se sustancia y se manda al Tribunal de Justicia Administrativa, estatal o federal, para que resuelvan y sancionen al servidor. En el caso de los resarcitorios, si el recurso es federal, te lo inicia la Auditoría Superior de la Federación y donde te dice, ya después de haber agotado en la primera parte del procedimiento, después de la auditoría, te dice la institución, llámese secretaría, llámese ayuntamiento, no justificó el gasto, entonces iníciele al servidor público el procedimiento administrativo llamado resarcitorio para que devuelva, como dice su compañera, el monto más los intereses y si no, embárguesele bienes, ¿no? Yo digo, ahora yo tengo una frase que ser servidor público es una actividad de alto riesgo. Antes no tanto, pero ahora cada vez trabajan más, se les paga menos y son más grandes los riesgos para el servidor público. Entonces sí hay que ser un poco masoquista para dedicarse a esto, ¿no? Le decía una vez apenas fui a la SEDATU, estaba trabajando
en el Ayuntamiento de Zacatlán, estoy trabajando, estábamos gestionando el programa de mejoramiento urbano y fui a las oficinas para hablar con un director. Me encuentro en el elevador y le pregunto a un compañero, ¿a qué hora salen? Y ya me dice, no, pues a veces a las 9, pero a veces más tarde. Y bueno, no te preocupes, próximamente te van a levantar tu monumento en el Paseo de la Reforma por las horas que dedicas, ¿no? Y yo creo que muchos de ustedes se quedan con ese sabor de boca de que trabajan más allá de las horas que deben de trabajar, dejan a su familia, llevan preocupaciones y al final, pues lo único que podemos esperar o agradecer más bien, pues es que no nos inicien un procedimiento por algo que me dijeron que hiciera y que yo pensaba que estaba bien. Entonces, eso, como estamos viendo ahorita manera entre broma y broma, eso es la auditoría, esa es la diferencia. Ahora, ¿qué tipos de auditorías hay? Esa es una pregunta muy interesante que yo la verdad, no la conocía bien hasta que me metí a esto y lo tomé esto de la página misma de la Auditoría Superior de la Federación. Si quiere, le pediría a Lenin, otra vez nos saludamos, Lenin, por favor, empieza a leer tipos y enfoques de auditoría. Con mucho gusto. Tipos y enfoques de auditoría. Conforme al marco de normas profesionales de auditoría emitido por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadores Superiores, INTOSAI, por sus siglas en inglés, existen tres modalidades de auditoría: cumplimiento, financiera y desempeño. Con base en los alcances y conceptos de dichos tipos de auditoría en la práctica, la Auditoría Superior de la Federación contempla dos tipos de revisiones: de cumplimiento financiero y de desempeño. A continuación se describen estas dos categorías, así como los enfoques que se derivan de las mismas. Hasta Uno, ahí, hasta ahí. Gracias, un Lenin. gusto. Le pido a Melissa. Maestro, aprovechando nada más la oportunidad, le iba a Ajá. decir precisamente que una de las diferencias entre por eso levanté la mano, una de las diferencias entre una auditoría y una evaluación es el marco normativo del cual derivan, Muy buena observación. porque el marco normativo obviamente de la fiscalización en México, pues es bastante. Pues tenemos a nivel federal y de manera general están las normas profesionales de las que emitió el Sistema Nacional de Fiscalización y está ¿qué otra? La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, también ahí Ujú. tiene otra base. Y Sí, obviamente creo que hay un lineamiento a nivel federal para la Secretaría de la Función Pública en materia de auditorías. Bueno, pues es una de las grandes diferencias. sí, Ahora también igual me surgió una duda respecto a al marco normativo de las evaluaciones, pero vi que en las presentaciones estaba como autoridades coordinadoras de esta evaluación. Si no me equivoco, estaba la Secretaría de Hacienda y Crédito así es. Público y Coneval otros y la Secretaría de Coneval. la Función Pública. A nivel Imagino que federal, sí, esas dependencias tienen también su propio marco normativo sí, para claro, realizar esas evaluaciones. Entonces, por ahí claro. es una Sí, diferencia. acuérdate que están obligadas a que cada año se presente, igual que los estados, igual que los municipios, su programa anual de evaluaciones. Y esos programas nacional de evaluaciones te van a decir sobre qué materia se van a evaluar, cuáles van a ser las áreas que se van a evaluar, sobre qué materia y qué tipo de evaluación se van a practicar. Y esas evaluaciones, pues ahora sí que corren a cargo de cada ente. Normalmente contratan a consultores externos y tienen que hacer públicos los resultados y entrar para el proceso de mejoramiento, de mejora continua, tomando en cuenta los aspectos susceptibles de mejora, porque al año siguiente pues ya se vuelven también motivo de auditoría. Melissa, sí, Lenny, no sé si con eso, eh, pero estoy de acuerdo contigo. Otra de las diferencias es el marco legal que le da y el fundamento, por lo tanto, que le da origen a una y a otra de estas actividades. Sí, era todo, Melissa maestro. Pérez, por favor. Bajo esta categoría se incluyen las siguientes modalidades. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ah, ah,
¿Me podría mostrar dónde, maestro? Casi no traigo mis lentes. Ah, Ok. perdón. Bajo Aquí. esta categoría se incluyen las siguientes 5 modalidades. 1. ¿Sí? Sí, ahí vas bien. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho, perfecto. Es que tú tienes mucho ruido. 1. Auditoría de inversiones. Auditoría de inversiones físicas. Su materia de análisis son los procesos de adquisición, el desarrollo de las obras públicas, la justificación de las inversiones, estándares de calidad previstos, la razonabilidad de los montos invertidos, así como la conclusión de las obras en tiempo y forma. 2. Auditoría forense. Consiste en la aplicación de una metodología de fiscalización que conlleva la revisión rigurosa y pormenorizada de procesos hechos y evidencia documental y evidencias con el propósito de documentar la existencia de un presunto acto irregular. Aquí en la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, maestro, Sí. lo que es la Dirección de Auditoría Forense está integrada ya en la última fase de lo que es la auditoría, que sería la Unidad Especial de Investigación. Sí. Es un área técnica que da soporte a la Dirección de Investigación cuando ya tenemos un resultado de auditoría. Y ya nos vamos, como platicaban hace unos ratos, sobre los posibles, probables, presuntos, y ya de un resultado de auditoría. Exacto. Sí. Y pues ha dado el caso de que se realice una auditoría forense. Sí, cuando ya te dicen, cuando ya te dicen, es que es una auditoría forense. A las tecnologías del... Adelante, adelante. Sí, te escucho. Bueno. Sí, le escucho, maestro, le escucho. No, nada más te iba a decir que cuando les digan que ya es una auditoría forense, que sí, ya prácticamente es para de ahí a denuncia penal. Bueno, creo que tiene algo de problemas. Es correcto, ¿Qué les parece? maestro, es correcto. Gracias. Vamos con Rosalba. Rosalba Joil Vaz. Sí. De nada, maestro. Gracias. Auditoría de las tecnologías de la información, Rosalba. Sí, la 3 es Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Si Ay, perdón, tengo problemas porque se revisan las adquisiciones, administraciones, aprovechamiento de sistemas e infraestructuras, calidad de los datos y seguridad de la información de las entidades públicas. Okay. 4. Auditoría a los sistemas de control interno e evaluación a las políticas, procesos y actividades que aseguran el cumplimiento de los objetivos. Aseguran el cumplimiento de los objetivos institucionales. El 5. Auditoría al gasto federalizado, consistente a la fiscalización del ejercicio de presupuesto y el cumplimiento de metas y objetivos de los fondos y programas financiados con recursos federales transferidos a estados y municipios. Para renglones como educación, salud, creación de infraestructura básica, abatimiento de la pobreza y seguridad pública. De la misma forma, bajo este rubro se revisa las participaciones federales. Sí, gracias. Hasta ahí nada más. Ahí hay que recordar lo que les he venido diciendo. Está dirigido específicamente al ramo 33, que es ese fondo del presupuesto de egresos de la Federación es el que se traslada a municipios y estados, ¿no? Sí, algunos, exactamente. por ejemplo, el FICM llega prácticamente a todos los municipios. De desempeño. Las auditorías de desempeño son definidas por la ASF con base a lo establecido por la Organización Internacional, otra vez la INTOSAI, por sus siglas en inglés, como una revisión objetiva y confiable que permite conocer si las políticas públicas operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía. Esto, acuérdense que también hay evaluaciones de desempeño, son muy parecidas, pues prácticamente son como hermanas, ¿no? Una de las otras.
Las auditorías de desempeño otorgan la información, análisis, perspectivas sobre el quehacer gubernamental para minimizar los costos de los recursos empleados, obtener el máximo de los insumos disponibles, lograr los resultados previstos y verificar el impacto social y económico para la ciudadanía. Ahí es la que habíamos visto también. Y por último, miren, evaluación de políticas públicas. Entonces también por eso les digo que muchas veces el auditor puede ser evaluador, pero un evaluador no necesariamente es un auditor, porque necesita más conocimientos financieros, contables, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque me he encontrado ingenieros y de todo siendo auditores, ¿no? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar y vamos a regresar a nuestra presentación, que ya casi estamos por terminar. Entonces ya vimos cuáles son las diferencias. Maestro, perdón, Y maestro, adelante, así como y usted adelante. comenta, por ejemplo, Sí, te escucho. en la dirección de investigación donde yo me encuentro, Ajá. en la dirección de investigación donde yo me encuentro de la Auditoría Superior del Estado, así como usted dice, somos multifuncionales. Hay desde ingenieros, arquitectos, contadores, abogados, porque se necesita, con nosotros llegan los resultados de todas las auditorías en el área del área financiera y del área de obra pública. Se requiere un equipo multifuncional para que conozcamos pues de todo un poco, ¿no? Para que podamos aplicar el conocimiento de todo un poco en los resultados que nos llegan a Sí, nosotros de las auditorías realizadas. sí, eso es muy interesante, muy importante y muy parecido también a lo que debería de ser una verdadera evaluación. Acuérdense que cuando hacemos una evaluación de una política pública, como la política pública es también multidisciplinaria, también tiene que serlo la evaluación, porque supongamos que es una obra de un rescate de un espacio público, ¿no? Puede ser que el urbanista, llámese ingeniero, eso, dé su opinión, pero el abogado también. O sea, ahora que ya está tan de moda el respeto a los derechos humanos, es que aquí le quitaron un pedazo a un particular, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí es donde también se van hermanando las auditorías y las evaluaciones por el carácter multifuncional. Y como dices tú, o sea, aquí la cuestión es que imagínense un procedimiento, el inicio de un procedimiento porque no se aplicó la suficiente cantidad de recursos, por ejemplo, pavimento, ¿no? El grosor de una calle, pues es obvio que necesitas una opinión técnica, hasta un peritaje técnico, ¿no? El mismo presunto va a tener derecho a presentar su propio peritaje, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces por eso me queda muy claro que sí, las áreas. Y luego eso es lo que pasa, ¿no? Yo he visto auditorías mal hechas porque toman decisiones, tipo ingenieros, un contador, o tipo abogado, un ingeniero, ¿no? Y ahí es donde muchas veces le dan salida a los presuntos responsables. Pero bueno, luego les paso mi teléfono a los que tengan o quieran alguna asesoría ya más especializada. Bueno, ya casi para terminar, vamos a ver. Lees en el material que subí a la plataforma viene el caso práctico. Por favor, a quien les interese pueden darle una leída porque de aquí vamos a tomar para nuestra última actividad. Es una evaluación 1582 DS de la Auditoría Superior de la Federación. Ahí vamos a ver los puntos más relevantes. Ustedes lo vamos a ver porque pues, es un documento creo que de 600 o 700 hojas, ¿no? Muy amplia porque habla sobre la política la política de perspectiva de género en nuestro país. Entonces hace un análisis y hace una evaluación. Entonces sí es muy interesante para quienes quieran profundizar en este tema. Se los dejo como material de consulta. Esta es la auditoría específica sobre la aplicación de propuestas esa mal acá, no es propuestas, es presupuestos enfocados al género, metodología aplicable. En esa van a encontrar la descripción gráfica. Las auditorías son una herramienta y un proceso que permite identificar con datos objetivos el nivel de implementación y avance de las acciones de una entidad o dependencia del gobierno en materia de transversalidad e institucionalidad de la perspectiva de género. La transversalidad, ya lo saben ustedes, busca integrar sistemáticamente y dar respuesta a las situaciones, no un área nada más, sino en todas las áreas de una administración. Por lo tanto, todo el conjunto de las políticas del Estado debe estar cruzados con la perspectiva de género.
Lograr la igualdad sustantiva es responsabilidad de todo el aparato público y no solo de los mecanismos institucionales de las mujeres. ¿Se acuerdan que desde un principio les decía que muchos presidentes municipales dicen, pues hay que se encargue la gente del DIF, hay que se encargue las mujeres, de la instancia de la mujer para atender el tema? No, debe ser todo. Igual que la pobreza, igual que la inclusión, debe ser toda la administración. No podemos tener pintado nada más una oficina de rosa y todo lo demás de azul, ¿verdad? Cayendo en un estereotipo clásico. Y ya para terminar, esto para mí sería, si ustedes lo quieren, como el colofón, pero de todo este módulo. Y vamos a ver, por último, esos son en donde lo vamos a ver manifestado materialmente. Legislación, creación de mecanismos institucionales, institutos, o sea, ya hay unidades de género en muchas de las dependencias, no digas las federales, en las estatales y las municipales, unidades de género, ¿no? Elaboración de diagnósticos, formación y capacitación. Lo que estamos haciendo ahorita es parte de esa transversalización y de esa perspectiva que busca y mujeres a través de los gobiernos de los estados y que nos invitaron a nosotros para colaborar con ustedes en esta formación y capacitación especializada y por eso es el objeto de de las actividades que les dejé. Elaboración de herramientas, manuales, guías, formatos. Cada municipio, cada independencia del gobierno estatal tendría que estar creando sus propios manuales de igualdad de género, para la no violencia, para el no acoso, tener protocolos bien establecidos y la reestructuración del personal que trabaja para el servicio público para garantizar la zona de igualdad y el fortalecimiento. Esas son las conclusiones a las que deberíamos llegar. Cambios de normativa interna que incluyen explícitamente la definición de política e ideología de género en materia de seguridad, asumiendo la agenda de género. Incorporar la agenda de género en la agenda pública significa definir y asumir los problemas de las demandas y las necesidades de mujeres y hombres acordes a las especificaciones para las cuales se gobierna y dar cumplimiento a lo señalado en las convenciones y tratados internacionales, tales como la eliminación sobre todas las formas de discriminación. Estos puntos son los que nos dan, lo que materializan todo el discurso del cual hemos venido hablando. Son los que nos dan resultado de utilizar las herramientas como las políticas públicas y las perspectivas de género. Y algo muy importante al cual estamos obligados como parte del Estado mexicano que ha suscrito tratados a nivel internacional y que conforme al artículo primero son parte de nuestro derecho positivo. Por último, el ciclo presupuestal y su impacto en las auditorías. Son 7 etapas. La programación, hay que programar con perspectiva de género para que podamos auditar si se está cumpliendo con esa perspectiva de género. El ejercicio control del presupuesto, perdón, es que vamos al revés. Programación, la planeación es el primer paso. El segundo es la programación, el tercero el ejercicio y control. Ahí viene el control interno, ahí viene lo que hablábamos sobre la administración de riesgos, etcétera, etcétera, para poder rendir cuentas, darle seguimiento y volver a presupuestar. Acuérdense del presupuesto basado en resultados, de los programas presupuestarios, si se cumplieron, si no se cumplieron, y a través de una evaluación nos permite saber si lo que se planeó, ya sea como programa de gobierno o como política pública, se alcanzó sus metas. Esto, compañeros, compañeras, no es un lujo, no es algo que sobre, es algo obligatorio y va de la mano para que lo que decía, gobiernos que sepan planear, programar, que tengan perspectiva de género, que rindan cuentas, que sean transparentes, que sean eficaces y que sean eficientes en su ejercicio del gasto, en el cumplimiento de metas, en alcanzar un alto grado en sus objetivos para que tengan un buen desempeño y que con una perspectiva de género ayuden a cerrar brechas. ¿Cómo lo vamos a lograr esto? En primera instancia con la evaluación, con perspectiva de género y por último con las auditorías en sus diferentes modalidades.
Y con esto damos por terminado nuestro módulo de políticas públicas con perspectiva de género, siendo las 7 de la noche del día 26 de agosto del 2022. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya no hay preguntas, ya no hay comentarios. Muchas gracias, maestro Juan Manuel Arroyo, por la Pues ustedes van a disculpar capacitación. un Gracias. poco lo apretado, apresurado y encimado de los términos. Por eso les digo que si ustedes logran rescatar de esto, de todo lo que hemos hablado, junto con el material, y como le decía Lenin, esperando que hayan tomado nota de algunas de lo que hemos hablado, puedan hacer un paquete. Él me decía, entonces son 20 preguntas. Sí, efectivamente, son 20 preguntas. Si quieren enlistarlas del 1 al 20, no tengo ningún problema. Si quieren del 1 al 5 por cada uno de los módulos, tampoco tengo ningún problema. Ustedes son los consentidos porque son los que estuvieron asistiendo y tienen la facilidad de poder preguntarse, y me gustó mucho, les decía lo que me decía Lenin. Entonces que yo reflexione. Exactamente, no se trata de que copien, se trata de que reflexionen sobre la respuesta que me van a dar de cómo entendieron el concepto, cómo entendieron género, cómo entendieron perspectiva de género, cómo entendieron política pública, cómo entendieron agenda, cómo entendieron evaluación, la metodología de la evaluación, cómo entendieron en este caso, en dónde se unen y dónde se separan la auditoría y la evaluación, quiénes son los órganos que disponen que se hagan las evaluaciones, etcétera, etcétera. Y pues al final, pues tener una breve reflexión a manera de conclusión, ¿no? Esa es la palabra que está de moda, Eivin, ¿está bien así el nombre? Eivin. Me suena francés, es aprender y desaprender. Entonces, el aprender es muy fácil porque haces copy-paste. El desaprender es dejar, tener aquí el material y tú tener aquí en la mente cómo trasladas ese conocimiento. Aprender y desaprender. A veces nos cuesta más trabajo a los hombres, ¿verdad? A los hombres nos cuesta más trabajo desaprender, porque las mujeres van a decir, pues es lo que te vengo diciendo desde hace cuánto tiempo, ¿no? Así es, así oigo la voz de mi esposa que ella es experta en estos temas. Pues es lo que yo te he venido diciendo, pues aplícalo aquí en la casa, ¿no? Entonces, el desaprender, el dejar las conductas estereotipadas, el lenguaje estereotipado, la visión estereotipada y trasladarla a la administración pública, que es lo más importante, pues empieza desde nuestro hogar. Entonces, eso es lo que ha querido, lo que ha pretendido, pues todo el diplomado, en lo que a mí me corresponde, pues trasladarle algunos conceptos muy técnicos. He querido hacerlo lo menos árido posible para que no sea nada más de forma que cumplan, sino dejar algo que les sirva a ustedes para el día de mañana, ¿no? Pues yo me dio mucho gusto trabajar con ustedes. La verdad, espero sus trabajos, espero ver resultados ahí de lo que intentamos hacer y les deseo mucho éxito en su vida profesional, en su vida familiar. Tienen uno de los estados más bonitos del mundo, y que la verdad les tengo mucha envidia por donde viven. Entonces, ya les di mi teléfono, mi correo, si tienen alguna duda. Y sí, Adalberta, ¿tienes la mano levantada? Sí, gracias. Buena tarde a todos y todas. Pues muy interesante de hecho, desde el primer módulo que nos dio, maestro, gracias por el conocimiento compartido. Nada más que ahorita estaba en otro tema y no escuché bien las preguntas últimas que vamos a hacer. Esas de dónde las vamos a sacar. Es lo que De no la entendí. clase, de la clase que Ok. les di hoy y del material que está en la plataforma. O sea, que viene siendo lo mismo, ¿no? El video, el Sí. cuestionario Si de ayer. tomaste nota, es que estas presentaciones no vienen en la plataforma. Esas yo No, las hice, como yo las hice la semana pasada, preparándolas para esta, no las tienen. Quien quiera, se las puedo enviar también. Quien guste, también les puedo enviar las presentaciones para que puedan tenerlas, ¿no? Y también sacar preguntas. Pero prácticamente lo que hacen las presentaciones es sintetizar el material que está en la plataforma. En la plataforma, yo le decía a Lenin, hay varios libros,
Ayer vimos tomé algunos conceptos de la guía catalana de evaluación en políticas públicas. Entonces viene mucho más amplio, ¿no? Entonces lo que hice fue tratar de sintetizarlo para dar conceptos que yo considere que iban a ser más interesantes para ustedes. No los más importantes, ¿no? Los más importantes, pues es todo un libro, ¿no? Un libro de 170, 180 páginas. Hay que leerlo todo para realmente entenderlo, ¿no? Por eso es lo que nos pidió como metodología de trabajo la universidad, que les proporcionáramos en plataforma el material con el cual se van a enriquecer y nosotros como facilitadores dirigir hacia temas específicos que, como les digo, conceptos que los lleven a la reflexión. ¿Ok? Pero de ahí sale todo. No tienen no tienen mayor problema. ¿Sale? Muchas Ya gracias, sus maestro. compañeros, no al contrario, ustedes, ya sus compañeros que no asistieron, que quieran cursar, que me decía la maestra que son un buen número, pues sí tienen que mandar tal como está en la plataforma la actividad. ¿Sale? En la última, si ustedes se dan cuenta, habla de que tomen les doy hasta el número de página donde está dentro de esta evaluación que hizo la Auditoría Superior de la Federación sobre la implementación del ODS que habla sobre la igualdad de género. Entonces de ahí pueden sacar las preguntas específicamente de ese, o sea, viene la auditoría, viene la página, viene el apartado, pueden tomar solamente de ese para que no se pierdan tanto, solamente como una o dos preguntas. Incluso en el examen final viene una pregunta sobre los ODS, ¿sale? Se me estaba olvidando eso. Y bueno, si no hay otra pregunta, dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tienen de irse, ¿verdad? Pero les agradezco mucho y espero sus trabajos. Estoy a sus órdenes en la ciudad de Puebla. Gracias. Muchas gracias, maestro Juan Manuel. Le agradecemos de antemano el tiempo que ha tomado para estas sesiones. Y también, bueno, agradecer a todas y todos la participación, la constancia, porque veo nombres que han participado semana con semana, ponente con ponente, facilitadora, vamos, todos han participado de manera muy activa, se los agradezco. La Universidad San Ángel, a nombre del licenciado Enrique Crispín Campos, rector de la universidad, también les agradece mucho que hayan continuado y perseverado en la participación con su diplomado. También agradecer a la licenciada Damián y a la licenciada Eivin la oportunidad que nos ha dado para estar con ustedes y formar parte de su acreditación a este diplomado. Entonces, como les mencionaba el día de ayer, la plataforma va a estar abierta hasta el día 31 de agosto. Si alguno de ustedes necesita alguna extensión de tiempo, igual en consideración que son las personas que han estado participando de forma activa, pues igual pueden mandarme un WhatsApp o alguna referencia si es que necesitan que la plataforma esté abierta 1 o 2 de septiembre, con mucho gusto, pero tratemos de concluir las actividades y vamos a mandarle su diploma de acreditación del diplomado con los créditos recibidos a partir de la legalización del documento. No sé si tenga alguna duda. Adalberta, ¿tienes alguna duda? Adelante. Gracias. Más que duda, doctora, es que noté que en la plataforma hay una actividad que vence con fecha 1 de septiembre. Digo, para que no haya esas, desajustes, ¿no? Ok, sí, se queda, déjenme checar, se quedó a lo mejor abierto para el 1 de septiembre, pero la fecha formal, digamos, de cierre es el 30 de agosto. Si lo pueden entregar el 30 de agosto, pues se los agradecería. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada Evi, si quiere usted dar un mensaje a las y los participantes. Muchas gracias, doctora. No sé si me escuchan, ando en la calle. Y sí, muchas gracias. Igual, muchas gracias al maestro. De verdad que, pues yo no entiendo mucho auditorías, pero de verdad que el tema la forma en la que lo presentó, maestro, pues nos invita, en realidad nos invita a poder generar no solo la reflexión, sino también acercarnos a poder exigir y también participar activamente en todos estos temas, ¿no? Nosotros como eje rector de la política de igualdad tenemos muchas asignaturas pendientes en este tema
pero que definitivamente pues estamos en la construcción de todos estos indicadores, sobre todo, ¿no? Que en lo personal es como lo más complejo para mí, ¿no? Y para mi formación. Muchas gracias a todas y a todos, que como bien dice la doctora, han sido las personas constantes, quienes nos apoyarán y nos ayudarán a empujar para que esto se pueda materializar en una igualdad sustantiva. Muchísimas gracias a todas y todos. Y bueno, no nos despedimos porque nos faltan unas actividades, pero maestro, a nombre de mi titular, la doctora Silvia Damián López, muchísimas gracias. Y bueno, al rector, ¿qué más que agradecerle? ¿No? Estamos infinitamente agradecidos, igual con la doctora Karen, por todo el apoyo y acompañamiento que hemos estado teniendo durante este proceso. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Eivin. Bueno, pues sin más, nuevamente agradecer a todo Quintana Roo por la participación, a todos ustedes que han estado conectados constantemente, al maestro Juan Manuel López Arroyo, que hemos cerrado con broche de oro estas sesiones, y cualquier duda, cualquier aclaración, pregunta, pues yo voy a seguir en el celular todo el fin de semana. Por quien ande un poquito atrasado, pues voy a estar súper conectada para que todas y todos terminen su diplomado y en próximas fechas reciban su diploma con la acreditación oficial del tema. Es también importante comentarles que este tipo de diplomados es curricular, entonces pues es una ventaja para su formación profesional y personal. Entonces, por favor, traten de culminarlo para que tengan esa acreditación. Todo el esfuerzo que llevaron durante estas 4 semanas, casi 5 semanas, pues se vea reflejado en el documento que los acredita como tal. Pues nuevamente, muchas gracias, maestro, muchas gracias, Eivin, muchas gracias, licenciada, y estamos en contacto. ¿Alguna observación o comentario que quieran decir, compañeras, compañeros? Yo solo quisiera dar las gracias en general a Karen por todo el apoyo desde inicio hasta ahorita del final. Nos acompañaste, y al maestro Arroyo, muchas gracias, de verdad, muy enriquecedor todos los comentarios. Este tema de auditoría a mí me gusta, yo tengo formación contable y me encanta, entonces siempre es bueno aprender de personas que han estado en la administración y también aportan desde su ámbito ya como tener sus despachos, entonces es muy enriquecedor. Muchas gracias. Gracias, Dora. Muy bien, bueno, pues sin más, muchas gracias, Yasmín. Estamos leyendo tu mensaje, todas y todos. Pues sin más, pues nos despedimos y seguimos en contacto a la medida de lo posible. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.